Bueno, estamos de vuelta. Eh, Estoy presentando de los temas a la siguiente diapositiva. Bueno, seguimos en la misma, pero vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo logramos que nuestra fórmula no se vea tan rebuscada, complicada, compleja? O sea, porque cuando usamos funciones anidadas una dentro de la otra, nos funcionan bien, claro, pero le agregamos un poco de complejidad a la hora de analizar qué está pasando ahí, ¿no? O sea, qué es lo que está ocurriendo ahí. Como lo explicaba, pues pudiera parecer muy simple, pero si le agregamos más elementos a ser eh, evaluados, más condiciones, pues vamos a tener un problema porque sería anidar una función dentro de otra función, dentro de otra función. Aquí en el ejemplo era algo que solamente eran dos valores, pero nosotros en los cursos tenemos que evaluar más de dos subobjetivos, pueden ser tres, cuatro, cinco, etc. Y eso nos complicaría si quisiéramos usar una fórmula como la que acabamos de ver. Entonces, ¿qué solución tendríamos? Bueno, existen dos funciones lógicas aparte de la función sí, que son la función lógica y la función lógica o. En inglés, pues son and y or. ¿Y cómo funcionan? Pues la función lógica y es una función que va a evaluar varias condiciones y cuando se cumplan todas las condiciones, el resultado va a ser verdadero. En el caso de la función lógica O, con que se cumpla una condición, entonces el resultado sería verdadero. Esto es bastante lógico, digamos, valga la redundancia, ¿no? Porque tenemos que evaluamos, ¿no? Por ejemplo, si se cumple esto y esto y esto y esto, entonces hacemos esto. ¿Sí? Eso sería la forma en la que funcionaría la función lógica y. Pero si estamos eh, evaluando si se cumple alguna de las condiciones, entonces usamos la función lógica o. Es cuando decimos si se cumple esto o esto o esto o esto, entonces hacemos esto. Bueno, vamos a verlo en la práctica. Vamos a ver esto en la práctica. Recordemos que estamos con el tema de funciones avanzadas y análisis estadístico en hojas de cálculo. Entonces, vamos a cambiarnos nuevamente a la hoja de cálculo en el ejemplo que estamos realizando. Ok, ahí estamos. ¿Sí lo visualizas, Diana? Ok. Bueno, entonces aquí utilizamos en esta columna, vamos a ponerle otro colorcito, la función sí. Ahora vamos a utilizar la función y. Ok. Solamente lo estoy poniendo como una etiqueta. Entonces aquí otra alternativa para obtener el promedio. Voy a cambiar un poquito esto, lo voy a centrar. Ahí está.
y esto también. Ok, entonces ahora vamos a utilizar la función i. Vamos a escribir, o en su defecto, insertar la función i, que podemos buscarla dentro de la categoría de funciones lógicas. Ahí vamos a encontrar, aquí está, la función i. Y entonces vemos que nos muestra como argumentos por lo menos dos valores lógicos. Básicamente que es donde vamos a ir poniendo las comparaciones que queremos que evalúe. Aquí nos explica, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Sí y solo sí. Eso es lo que nos está diciendo aquí, en pocas palabras. Entonces, ¿cuántas condiciones podemos poner? Aquí nos dice claramente que pueden ser desde 1 hasta 255 condiciones. No necesitamos muchas. Aquí solamente vamos a usar dos condiciones. ¿Cuál sería? El primer valor que voy a comparar, pues es el de C3, la calificación del subobjetivo 1, y utilizo nuevamente los operadores mayor o igual que 6. Y ahora el valor lógico 2 sería la comparación de el siguiente dato que está en D3, que también lo puedo seleccionar directamente con el mouse y luego completar aquí lo que falta, mayor o igual que 6. Ok. Aquí ya de antemano me está dando un resultado y me dice que esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque una de las dos condiciones no se cumple. O sea, la primera, de hecho, no se cumple. Entonces, esto hasta aquí solamente me va a dar un resultado que diría falso. Pero yo quiero que haga algo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar esta función i dentro de una función sí. Yo prometí que no anidaríamos funciones, pero en este caso solamente lo vamos a usar para que nos dé falso o verdadero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a escribir aquí la función, la voy a reescribir. Lo voy a hacer aquí abajo para no confundirnos. Lo voy a hacer de esta manera. Igual, sí, y ahí viene la prueba, la función i, comparando que esto sea mayor o igual que 6, coma, y esto sea mayor o igual que 6, cierro paréntesis. Si eso resulta verdadero, quiero que se obtenga el promedio. Entonces pongo el segundo argumento de la función sí, porque aquí y la estoy usando para obtener o para que se evalúen todas las condiciones en una sola operación. Si me da verdadero, pues entonces quiero que se ejecute el promedio de estos valores. Y si me da falso, pues entonces quiere decir que una de las condiciones no se cumplió y yo quiero que me dé la etiqueta NA. Recordemos cerrar los paréntesis. Por cada paréntesis que abrimos, cerramos el correspondiente. Bueno, pues vamos a ver si esto funciona.
Y bueno, sí me está dando el resultado. Acá, pues obvio, me dice falso porque solamente utilicé la función como de prueba. Pero acá sí me está dando el resultado. Ahora, vamos a probar con otros datos. Decía hace un momento, vamos a probar, ponemos otros valores. Vamos a ir arrastrando para ir obteniendo ahí está los resultados que estamos buscando y bueno, ahora sí creo que nos está dando los resultados que estamos buscando. Comparemos esta función con esta función. Creo que sí resulta más complejo de comprender esta. Ahora, ¿cómo lo veríamos? Porque aquí solamente estamos usando dos valores de calificación, pero ¿qué tal si le agregamos un tercer valor? Vamos a insertar y aquí vamos a poner subobjetivo 2, subobjetivo 3. Pero vamos a hacerlo para otro caso hipotético. O sea que los otros los dejamos como estaban. Ok, aquí no estamos considerando el promedio de todos estos valores. Vamos a cambiarlo. Y acá tampoco. Vamos a cambiarlo. Y acá, pues, no estamos considerando evaluar la tercera columna de calificaciones. Vamos a reescribir esta fórmula. Ok, vamos a darle un formatito. Ok, solamente como para no perder. Ok, vamos a reescribir la fórmula, Diana. ¿Cómo la reescribirías? Ahora, no consideremos estos que ya se hicieron. Vamos a considerar solamente los últimos dos que se agregaron. ¿Cómo reescribirías la fórmula? Como la habíamos usado con la función anidada, sí, dentro de otra función anidada. ¿O te parecería más fácil usar esta fórmula? La segunda. A ver, ¿cómo la reescribirías para el caso de Julio? Empezamos con un igual. Ok. Hacerlo con mayúsculas, sí. Sí. Ok. Ok. Ok.
Ok, seleccionamos C7 y luego mayor o igual a 6. Otra coma. el- ok, muy bien. Mayor. Ok, mayor o igual a 6. Sí. También el 3. Sí. El E7, ¿no? Sí. Comparamos. Mayor o igual a 6. Muy bien. Bueno, y ahí cerramos. Coma y la operación que queremos que se ejecute, si esto se cumple, el promedio de, ok, muy bien, una coma, el mensaje, y no acredita, ok, muy bien, cerramos paréntesis. A ver, entonces, para efectos de comprensión, sí sería más este, fácil, ¿no? O más sencillo de comprender qué está pasando aquí, pues estaríamos haciendo todas las evaluaciones de cada uno de estos valores. Si se cumplen todas las comparaciones o todas las pruebas lógicas, pues entonces sí obtenemos promedio, y si no, pues NA. Entonces nos queda más claro que ahí, pues si un estudiante de un curso de CECATI no acredita cualquiera de los subobjetivos, en definitiva no acredita todo el curso. Entonces, cerramos y vemos el resultado. Y bueno, el primer estudiante, pues sí, ¿no? Aquí nos queda claro, ¿no? Sí obtuvo 9 porque tiene 9, 9, 9, pero el segundo caso, que es el de Luis, a ver, usando esta fórmula, pues obviamente no acredita. Vamos a verlo de forma más clara si le aplicamos aquí un formato condicional para que veamos los focos. Vamos a poner una regla para resaltar celda, una nueva regla, donde le apliquemos, dice, formato según sus valores, o aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor menor que 6. Y el formato que le vamos a poner, pues va a ser un color de relleno de celda, así nada más como para que se distinga, color naranja. ¿Ok? ¿Eso para qué lo estoy haciendo? Pues simplemente para hacer notar cuáles son los casos que definitivamente no acreditan, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Y de hecho, si yo traslado esta fórmula, fíjense, ya considerando las calificaciones aquí, pues aquí es un 0, ¿no? Definitivamente esta ausencia de valor es un 0. Entonces, si tomo la última fórmula y la traslado o la utilizo hacia arriba, pues estos ya no acreditan, ¿no? Porque no tienen calificación. Tendríamos que ponerle alguna calificación como para ir checando ahí. Ok, ahí está. Ya que se vea un poco más completo esto. Obviamente, aquí ya me está marcando una advertencia porque en las fórmulas que utilicé previamente no estuve considerando todo esto. Y por eso me lo está marcando aquí con advertencia. Pero, en resumen, ¿con cuál me quedaría para resolver este problema de automatización? Con la última, ¿no? Con la última, que sería
esta. Solamente voy a ocultarlo, no lo voy a borrar, porque sirve en tu caso o en el caso de ustedes, si lo están probando, pues no tiene sentido borrarlo porque es práctica y la verdad sirve para hacer comparaciones. Entonces lo único que hice fue ocultarlo y aquí sería la tabla final, con la cual ya podría yo automatizar esta tarea de obtener un resultado. Ahora, ¿cómo funcionaría el O? Bueno, la función O es se cumple esto o se cumple esto o se cumple esto. Entonces, si se cumple esto o esto o esto, ejecuta algo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Okay, vamos a ampliar el zoom. Recordemos que estamos trabajando con las funciones avanzadas y análisis estadístico en hojas de cálculo. Este video queda grabado en el canal de un servidor, TICS y algo más. Tu amigo aquí con el nick, profe Marcus, tu amigo Marco Mendoza. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio utilizando la función lógica O. Entonces vamos a un caso hipotético. Pensemos que hay una situación de pago de un seguro. Por ejemplo, hay seguros que se compran para que un hijo o una hija estudie y tenga fondos para sus estudios. Entonces se contratan seguros que se pagan en por lo menos en una de dos situaciones. Claro, hay varias pólizas, varios tipos de pólizas, pero hay una en la cual el beneficiario, que sería el hijo o la hija, podría cobrar el seguro o recibiría el seguro si, por ejemplo, fallece la persona que está pagando la póliza y entonces recibe ese pago el beneficiario, que sería el hijo o la hija, para que pueda continuar sus estudios. O también puede ser que cumpla la mayoría de edad y pueda cobrar ese dinero, pues obviamente el uso es para lo que se determinó, ¿no? Entonces, pensemos que aquí tenemos la información, la compañía de seguros tiene la información y entonces determina si le paga o no le paga el seguro. ¿A quién? Pues a los beneficiarios. Entonces, aquí vamos a anotar el nombre del padre o tutor. Aquí el nombre del beneficiario. Aquí vamos a poner el monto de la póliza. Y acá vamos a agregar estado, no sé cómo lo manejen las aseguradoras, estado de vida, prueba de vida,
desconozco, vamos a ponerle prueba de vida. Y vamos a ponerle aquí una fecha de nacimiento del beneficiario. Ok, entonces vamos a considerar aquí nada más una etiqueta que diga pago de póliza. Entonces pensemos en un padre o tutor, pensemos en un beneficiario o beneficiaria. Así. Ok, entonces tenemos un monto de la póliza. Vamos a pensar que es en dólares. Ok, incrementamos un poco esto. Vamos a ponerle un formato, sí, para que se vea un poquito mejor. Prueba de vida estaríamos simplemente que dependiendo del estatus que se reporte, ¿no? En un momento dado si está vivo o no. Entonces, vamos a poner el caso de que todos están vivos. Bueno, casi todos. Vamos a poner un deceso. Ok. Una fecha de nacimiento de el beneficiario. Vamos a considerar el formato día, mes, año. Ok. Bueno, vamos a poner de 2000 para acá. Mm, Hay un detalle aquí que si quiero
en base a la fecha de nacimiento, saber si alguien ya cumplió la mayoría de edad, pues tengo que hacer un cálculo adicional. Lo puedo hacer dentro de la misma fórmula o lo podría estar actualizando en una columna adicional, creo que es lo correcto. Aquí, para el cálculo de la edad, algo hice mal. Bueno, ahí está. A ver, vamos a organizar un poco esto. Creo que lo voy a poner así. Y voy a reducir aquí el ancho, pues para que se pueda ver bien lo que esté anotando aquí. No quiero rebasar mucho el límite de la pantalla, pero bueno, creo que así es suficiente. Y en el caso de la edad, bueno, ahorita vamos a ver una fórmula para calcular. No hay una función que nos dé exactamente la edad de una persona, pero suponiendo la fecha de nacimiento o con la fecha de nacimiento, por cada vez que se cumpla ese criterio. De hecho, se puede hacer un conteo de los días transcurridos entre una fecha y otra. Aquí tenemos una función que se llama días. La vamos a utilizar para calcular los días transcurridos entre la fecha de inicio, que sería la fecha de nacimiento. La fecha final la vamos a obtener con la función ahora. La función ahora nos devuelve la fecha actual. Ok, veamos qué pasó aquí. Ok, no me está dando ningún dato. Veamos. Hay que poner otro formato. Formato general. Ok, me lo está dando en negativo. Podría hacer lo siguiente. En lugar de utilizar como fecha inicial la fecha de nacimiento, pues puedo utilizar como fecha inicial la fecha de ahora. Entonces la voy a modificar aquí. Fecha inicial, fecha final. Este dato. Para que me dé el número en positivo. ¿Y eso en qué me va a servir? Bueno, pues ahora voy a dividirlo entre 365, que se supone que es el número de días en el calendario civil, que transcurren entre un año y otro. Entonces, con eso voy a saber qué edad tiene, aunque el resultado me lo va a dar con decimales, porque esto no va a ser una división entera, y este sería el dato que obtendría. Me estaría dando la edad con esos decimales. Si yo no quisiera que me diera los decimales, podría redondear. Veamos cómo quedó la fórmula. La fórmula está obteniendo cuántos días transcurrieron o hay entre la fecha actual y la fecha de nacimiento del beneficiario, y ese dato se divide entre 365, que es el número de días que hay en un año civil, que es lo que nosotros vamos haciendo como cálculo de la edad que estamos cumpliendo legalmente, porque biológicamente, bueno, ocurre otra cosa. Hay gente que no representa la edad que se supone debe tener
conforme a lo que es el calendario civil, pero pues esa es una edad que se llama edad biológica, ¿no? Pero bueno, eso ya se obtiene con otros parámetros. Aquí ya con esta fórmula sabemos la edad que tiene la persona en este momento. Si esta hoja de cálculo la voy a utilizar mañana, la abro y se tiene que actualizar. Siempre y cuando hayan transcurrido 365 días, ¿verdad? Entre cada periodo de año desde que la persona haya nacido. Lo que vemos es entonces dos datos que nos van a servir. La prueba de vida, que es uno de los criterios para que se pague la póliza. Y la edad, que es el otro criterio que se utilizará para determinar si se paga la póliza. ¿Cuándo se paga la póliza? Según lo que comentaba Diana. Cuando el padre o tutor ya haya fallecido o cuando el beneficiario llegue a los 18 años. Entonces, claro, aquí estaría ocurriendo una situación. Ya a estos beneficiarios, los primeros dos, ya se les tendría que haber pagado la póliza. Bueno, entonces el tercer beneficiario no puede recibir su pago en este momento porque el tutor sigue vivo y tiene menos de 18 años. Pero el último, aunque no tiene los 18 años, pero como el tutor ya falleció, entonces ahí obtendría el pago. Ahora, ¿qué es lo que queremos que ocurra aquí en la última columna, donde se determina el pago de la póliza? Bueno, pues aquí lo que nosotros queremos es que aparezca una leyenda que diga si se paga o no se paga. Entonces, aquí vamos a usar la función lógica sí, pero apoyados con la función lógica o. Entonces, vamos a empezar escribiendo la fórmula con el signo igual, igual sí. Abrimos un paréntesis. Y ahora, en el último ejemplo utilizamos la función i. Ahora vamos a usar la función o. Entonces vamos a escribir o, abrimos paréntesis y entonces comparamos. ¿Qué valores comparamos? La fecha de nacimiento. Ok, vamos a comparar esa. Muy bien, comparamos la fecha, más bien la edad, porque ya para eso calculamos la edad. La edad, si es mayor o igual a 18, ¿ok? Coma. Y ahora el otro dato que vamos a comparar. Aquí, recordemos, se tiene que hacer el pago si se cumple una de las dos condiciones. Por eso estamos usando la función o. Entonces, comparamos primero la edad, si es mayor o igual a 18, o la prueba de vida es igual a, y aquí, como es una etiqueta, debe ir entre comillas, y debería ser deceso. Ok, debe ser escrita. Ok, ahí está. Cerramos el paréntesis
¿Y qué queremos que haga? Pues que salga un mensaje, una etiqueta que diga sí se paga. En caso contrario, una etiqueta que diga no se paga. ¿Sí? Así es, cerramos paréntesis. Examinemos. Tenemos entonces los tres argumentos. La prueba lógica, en este caso, usando la función lógica O. Y el segundo argumento, si esto se cumple, sí se paga. Y el tercer argumento, si no se cumple, no se paga. Terminamos. Y utilizamos esta fórmula hacia abajo y vemos claramente que sí, en el primer caso, aunque el tutor sigue vivo, pero la edad ya rebasa los 18 años y se paga. El mismo caso en el segundo. En el tercer caso no se paga porque el tutor sigue vivo y la edad del beneficiario es menor a 18. Y el último caso sí se paga porque la prueba de vida dice que ya está fallecido, ya hubo un deceso, aunque el beneficiario no tenga los 18 años, pero como debe ser una de las dos condiciones, entonces sí se paga. Bueno, entonces ahí vemos la aplicación de la función lógica O como apoyo de la función lógica sí. Ok, entonces ya vimos la función lógica sí, la función y la función O. Ok, avanzamos. Bueno, recordemos que estamos viendo el tema del curso de análisis profesional de datos en Excel. Entonces vamos avanzando aquí con la presentación. Sí, te aparece bien la presentación. Bueno, ¿en qué nos sirve utilizar la función I o la función O? Bueno, pues estas funciones ayudan a identificar patrones cuando tenemos grandes cantidades de datos, lo que mejora la precisión de la segmentación hasta en un 25%. Al dominar estas funciones, se permite un filtrado selectivo y un análisis detallado para decisiones más informadas. Recordemos que todo esto es para poder aplicar funciones al análisis de datos. En los casos prácticos para la aplicación de estas funciones, pues se encuentran las ventas y las finanzas para automatizar informes y reflejar situaciones reales, mejorar la eficiencia usando condicionales, reduciendo tiempos y mejorando la eficiencia operativa. Además, el impacto en las decisiones, esto es importante, ¿no? Porque nos muestra cómo mediante estos informes automatizados se puede mejorar la toma de decisiones. Entonces ya no estamos analizando valor por valor, sino con estas funciones muy básicas podemos automatizar la actividad de estar tomando una decisión, si se cumple esto, no se cumple esto, o sea, de esa forma podemos hacerlo. Una forma muy sencilla. Bueno, ahora vamos a ver el subtema de funciones de búsqueda y referencia para la gestión de información. Y aquí tenemos dos funciones. La función buscar B ya es una función que está implementada desde hace mucho tiempo. Esta función B se utiliza para buscar valores en forma vertical. Hace una búsqueda vertical, o sea, por columnas, ¿sí? En una tabla. Y pues obviamente tenemos que tener organizados los datos en una tabla.
y así va a ser más efectiva esta función buscar B. También tenemos la función buscar X. Con la función buscar X vamos a poder trabajar búsquedas en cualquier dirección y bueno, esto obviamente ofrece más flexibilidad para la gestión de datos. Al utilizar estas funciones reducimos errores e incrementamos la velocidad para procesar bases de datos grandes. Buscar X también está recomendado para la gestión avanzada de datos por su versatilidad y robustez. Pero bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Pues lo vamos a trabajar con unas prácticas, ¿ok? Estas prácticas se publican en el Classroom, en el curso que estamos tratando. A ver, entonces vamos a mostrar estas prácticas.